Buenas tardes, vamos a hacer la presentación del libro, ¿sí?, que se llama Hacia un nuevo paradigma de la educación superior, la modalidad virtual a distancia, desafíos y consecuencias de los cambios originados en el contexto de pandemia global. Vamos a darle la palabra a Alicia Iriarte, que es la compiladora y editora del texto. Alicia. Bueno, buenas tardes. Bueno, como bien dijo Ana, yo soy Alicia Iriarte. Este es el libro que vamos a presentar de esta manera, como para que empiece a ser conocido. Este es un libro de reciente edición que ha salido hace pocos días de octubre. Es fruto del trabajo del grupo de investigación del programa UBASIT, del proyecto UBASIT, perdón, transformaciones de la situación universitaria, de los sistemas universitarios en América Latina, su situación y las tendencias en el nuevo escenario internacional, la globalización, nuevas estrategias y modalidades de la virtualización de la educación superior. Este es el proyecto UBASIT, del cual soy directora, el doctor Andrés Mombruco, director, y Ana Cravino, Marina Rango y Juan Roldán son integrantes, y que venimos trabajando en estos temas de educación superior, de modalidades y de comparación con otros sistemas de educación superior de Latinoamérica desde hace varios años. Últimamente habíamos enfocado el tema hacia el tema de educación a distancia, internalización, virtualización. En función de eso, es que el año pasado, a comienzos del año pasado, como bien sabemos todos, a partir del inesperado escenario de la pandemia, que irrumpe definitivamente en marzo, y su impacto en la vida de todo el mundo, en distintos aspectos de la vida, social, laboral, político, educacional, y desde nuestra propia virtualización decidimos hacer algunos estudios, encuestas, entrevistas referidas para indagar un poco sobre este tema, en particular, debido a nuestro interés y a lo que venimos estudiando desde ese año, en el ámbito de la educación superior y de la educación en general, ¿no? De la educación de los últimos años, etc. El libro, como dijo Ana ya, no sé si se lee, pero se llama Hacia un nuevo paradigma de la educación superior, la modalidad virtual a distancia, desafíos y consecuencias de los cambios originados en el contexto de pandemia global. Yo soy la compiladora, está publicado por Diseño Editorial, salió aquí en octubre del 2001, o sea, hace muy pocos días, y reúne una serie de trabajos que integran trabajos que se han realizado a partir de los trabajos de los grupos de investigación, trabajos relacionados con encuestas y entrevistas que hemos realizado a alumnos y a docentes de la universidad, o sea, el grupo está conformado todo por docentes, o sea que podíamos, no digamos fácilmente, pero tuvimos acceso y posibilidad de realizar una serie de encuestas, en primer lugar, que se armaron a alumnos, que ya, digamos, creo que Marina va a comentar el artículo de las encuestas. También hicimos encuestas para profundizar un poco la visión de los estudiantes, cómo estaban viviendo este tema de la virtualización. O sea, hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un escenario que se presentó en la educación superior, como en otros ámbitos de educación, obviamente, una reconversión inesperada, ¿no? de la forma de brindar las clases de manera inesperada, imprevista, a una modalidad virtual. O sea, hubo que pasar, como todos sabemos, de la presencialidad a la virtualidad, a una virtualidad forzosa, como yo lo llamaba, desde principios del año pasado. Transcurrió todo el 2020 con esta modalidad, y
aún en el 2021, gran parte del 2021, recién ahora, digamos, se han abierto espacios en donde, por ejemplo, en el secundario, bueno, ya hace unos meses que los chicos están empezando a recobrar la presencialidad, pero hay que ver también las consecuencias que eso ha tenido, tanto a nivel de la calidad educativa, de los alumnos, de los docentes, cómo se sintieron, de la equidad, y las consecuencias que han tenido en otros ámbitos como los ámbitos emocionales, etcétera, de los estudiantes y también de los docentes. En este libro, digamos, se reúnen varios artículos que tienen que ver, están los artículos que realizamos los integrantes del grupo de investigación, que tienen que ver con las encuestas que se realizaron a los alumnos, indagando todos estos temas, digamos, cómo vivían la virtualidad, este tema de no estar asistiendo a la universidad o al colegio secundario, a la institución educativa, digamos, no conocer a sus docentes, o sea, sí se conocen en forma virtual, pero no en forma presencial, no tener vínculo presencial con sus pares, no estar en los ámbitos áulicos, en los pasillos, en las universidades, haber perdido, digamos, todo eso. El tema de la conectividad y de la conexión, o sea, este tema de que se depende de Internet y se depende de un dispositivo, en muchos casos uno, para estar vinculado con el mundo y para seguir un curso, por ejemplo. En muchos casos, no olvidemos, y esto, bueno, ya lo van a mencionar, que en una casa fue muy complicado en la pandemia no en la pandemia, en la cuarentena más cerrada, estar conviviendo en una casa donde por momentos había 2 o 3 o niños o estudiantes o adolescentes que tenían que conectarse por el colegio primario, por la secundaria, por la universidad, una madre con trabajo remoto y un padre en la misma situación. Y muchas veces, digamos, no hay la mayoría de las veces, diría yo, de acuerdo a la información que hemos recogido, muchas veces no hay dispositivos para todos. A veces el alumno cuenta con un dispositivo que es un teléfono celular. En muchos casos, por ahí tiene que compartir, digamos, con sus padres el ámbito, el espacio, el horario, digamos, todo, por ahí lo tiene que compartir, lo cual se hace mucho más difícil. En el caso de los docentes, se ha tenido que reconvertir, digamos, rápidamente esa manera de dar las clases. Obviamente estamos acostumbrados todos a dar las presenciales en el aula, mirando la cara de los alumnos, que nos hagan preguntas, a una manera virtual. Han tenido que reconvertirse o adaptarse a la tecnología, que en muchos casos no todos estábamos preparados para todo esto, a la tecnología. Han tenido muchas veces que reconvertir sus aparatos, sus dispositivos, comprar una nueva cámara, aumentar su capacidad, digamos, desde su casa, porque todo es de los hogares particulares, y todo pagado por los docentes. Obviamente, pues esto no fue pagado por las instituciones educativas. Aumentar la capacidad, ya dije, de los gigas, o el nivel de Wi-Fi que muchas veces se cae, adaptarse a dar conexión con los alumnos a través de plataformas, o de distintas modalidades que se han utilizado. Los docentes han hecho un esfuerzo increíble, digamos, grabando clases, estableciendo foros, maneras de contactarse con sus alumnos de todas las maneras. No obstante eso, no olvidemos que se han perdido muchos alumnos por el camino en esta virtualización. Y bueno, a raíz de todas no quiero extenderme mucho para dar lugar a cada uno que explique eso. A raíz de todas estas cuestiones, que también, luego de los interesantes aportes que hemos recibido de los alumnos y de los docentes, se realizaron entrevistas en profundidad a partir de las conclusiones a docentes de distintas materias que también aportan, digamos, cosas bastante sustanciosas. En esta publicación, además, hemos invitado a participar de esta publicación a 2 profesores, o sea, digo invitado porque no forman parte del grupo madre de investigación,
uno de ellos es el doctor Manuel Alonso, que es profesor titular de la materia biología y de la materia, la otra, la dirás Manuel cuando me toca hablar, porque no sé bien cómo es el nombre exacto, biología, introducción a la biología celular del CBC, creo que es así. Bueno, es muy interesante el trabajo que ha hecho Manuel en su materia, como profesor titular, digamos, adaptando, incorporando tecnología, cuestiones didácticas, una serie de aspectos tecnológicos, y cómo fue llevando la materia y conectándose con los alumnos. Esto lo va relatando, contando, creo que es un aporte muy interesante en su artículo que se llama 2020, el año en que la enseñanza se virtualizó, un estudio de casos. También hace un estudio comparativo, armado por él, de algunas variables del 2019, año sin virtualización, y del 2020, año con virtualización, en cuanto a rendimiento, en cuanto a los que lograron regularizar asignaturas, etc. Y también hemos invitado al profesor Pablo González, que es profesor y director de distintas, ¿no? Creo, Pablo, escuelas medias de capital y conurbano, corregime si me equivoco cuando hables, y que también hace un aporte muy interesante en su artículo Reflexionando sobre educación y pandemia, donde explora algunos aspectos derivados de la pandemia que han incidido en los sistemas educativos, particularmente en Argentina. Y además, analiza una serie de cuestiones, cómo la educación ha pasado a estar en el centro de la escena pública, analizando el impacto que ha tenido en la jornada escolar, en los docentes y en los derechos laborales. Ya cada uno de ellos, también hay un artículo de Ana Cravino sobre la educación remota de emergencia, ya fuera de las encuestas, y una aclaración un poco de estos términos, estos conceptos que se hablan de educación a distancia, educación en línea, educación virtual, educación remota de emergencia. Bueno, y por último, digamos, porque para mencionarlo así, no porque sea el último, tenemos otro artículo que participa en los artículos de la que tiene que ver con las cuestiones de educación a distancia en tiempos de internalización de la educación superior. Ella lo va a explicar cuando llegue su punto. Nos parece interesante que ante un escenario que todavía tiene los centelleos de la pandemia, que todo lo ha empañado, es nuestro deseo que estos textos que están en este libro nos convoquen y colaboren a la reflexión, al pensamiento crítico y al análisis de la difícil situación que hemos transitado, que estamos transitando y que posiblemente tengamos que transitar, evaluando las consecuencias que ha tenido este tema de la virtualización en la educación superior y en la educación en general, y no solamente las consecuencias a nivel de instrucción y educación, sino algo que estamos continuando investigando ahora, que son las consecuencias a nivel emocional, a nivel personal de los alumnos y también de los docentes, que es un tema que no está demasiado trabajado. Para no extenderme más, le pido a Ana Cravino, digamos, que comience a... No, ¿quién empieza con el tema de las encuestas? No sé si es Ana o Marina. Marina. Bueno, mi nombre es Marina Rango, soy docente del CBC y miembro del equipo de Alicia Iriarte. Voy a comentar un poco el artículo sobre el proceso de virtualización forzoso del sistema universitario, luces y sombras detrás de la pandemia, en el que reunimos los resultados de una serie de encuestas realizadas tanto a docentes universitarios, estudiantes universitarios, como a un grupo de estudiantes secundarios también. En primer lugar, realizamos encuestas entre los meses de agosto y septiembre del 2020 a docentes de nivel universitario de grado y de posgrado, de distintas sedes, de distintas materias, que nos permitieron también generar una base
de información para las entrevistas en profundidad que se realizaron más adelante. En esas encuestas, con el objetivo de conocer la opinión acerca de la experiencia del proceso de virtualización que estaban atravesando, indagamos en torno a las principales problemáticas que identificaban, la forma en que la virtualización desde su perspectiva impacta en aspectos como la calidad académica, el acceso, la accesibilidad de los estudiantes a los estudios universitarios, la equidad, y su perspectiva a futuro sobre la situación de la educación universitaria. Los resultados, como dije hace un momento, permitieron después elaborar las entrevistas en profundidad de las que van a hablar más adelante. Luego realizamos una serie de encuestas a estudiantes universitarios, también para conocer su experiencia en este proceso de virtualización durante el ciclo 2020. Participaron de esa encuesta un total de 479 estudiantes de manera voluntaria y en forma anónima, de diversas comisiones, de distintas materias, distintas carreras, de grado en su mayoría y de posgrado también. También se los eligió de distintas sedes, y en su gran mayoría eran ingresantes en el ciclo 2020 y era su primera experiencia en formación virtual, en cursada virtual. En el caso de los estudiantes universitarios, fueron indagados acerca de su percepción sobre las principales cuestiones que tuvieron que afrontar al cursar virtualmente en el contexto de pandemia y de cuarentena, si contaban con los recursos tanto materiales, ambientales, de manejo de las herramientas tecnológicas ligado al aprendizaje, a fin de lo que fue desarrollar una cursada virtual en el contexto de la virtualización del año pasado. También en torno a las dificultades acerca de la organización para el estudio, el tiempo, los problemas anímicos y económicos, el tema de la comunicación con docentes, con pares, con la institución, lo vinculado a su proceso de inserción en la universidad, en el caso de los ingresantes, su percepción acerca de la adquisición de aprendizajes, aspectos positivos y negativos, se preguntaron en las distintas encuestas, y su evaluación general sobre sobre docentes, sobre el proceso de aprendizaje, lo logrado en ese proceso y los resultados de esta experiencia. Luego se hizo una adaptación de esta encuesta para los estudiantes secundarios de los últimos años de secundario, considerando que además iban a ser los que ingresarían en el 2021 al CBC eventualmente, indagando en temas del mismo tipo. A modo de resumen, con respecto a los resultados quizá más sobresalientes de este conjunto de encuestas y que llamaron la atención, nos encontramos puntualmente con aquello que ahora estamos abordando en estas entrevistas en profundidad a docentes y que tiene que ver mucho con las cuestiones vinculadas al estado anímico y emocional de docentes y estudiantes. Voy a ser muy breve en el tema, así después le doy la palabra a Manuel. Yo soy Ana Cravino, soy doctora en arquitectura y tengo una maestría en educación. Las entrevistas en profundidad a los docentes universitarios plantearon fundamentalmente varias cuestiones. En primer lugar, en el primer momento, la vorágine de trabajo y un entusiasmo por suplir las carencias de la presencialidad. Entonces, todas las cátedras se sumergieron rápidamente a virtualizar, armar campus, armar chat, abrir vías de comunicación, digitalizar material, hacer videos,
programar distintos tipos de estrategias. En segundo lugar, a consecuencia de ello, la evaluación de la experiencia es que mucha gente quedó fuera, que no todo el mundo podía conectarse en estos encuentros o clases virtuales, que en muchos casos había gente que estaba más cómoda, la gente de exactas, por ejemplo, de computación, porque tenía más experiencia. La gente de psicología estaba muy cansada porque abrieron tantos chats de comunicación que encontraban la misma pregunta en foros, chat, mensajería, mails. Y la gente de arquitectura se encontró que todas las correcciones eran tutorías individuales y no había una apuesta en común. Y la tercera consecuencia de todo esto es el cansancio, el agotamiento hacia fin de año, ¿sí? Los docentes se encontraban en algunos casos frustrados, en otros casos no tanto porque valoraban el logro que habían podido alcanzar de sostener una cursada, de mantener un grupo de alumnos entusiastas, pero por otro lado un cansancio físico desmedido porque esto implicó un desgaste en su vida anímica, en su vida personal, superar los tiempos de preparación de clases, buscar un lugar en su casa para poder dictar, sumado a tener a los chicos en su casa, a ocuparse de adultos mayores y otras cuestiones. Bueno, no quiero ocupar más tiempo y le doy la palabra a Manuel. Hola a todos, yo soy Manuel Alonso, profesor titular en el Departamento de Ciencias Biológicas del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires. El Ciclo Básico Común es el primer año de estudios de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Alicia por convocarme a participar en este libro tan interesante. El capítulo a mi cargo, titulado 2020, el año en que la enseñanza se virtualizó, un estudio de caso, presenta un análisis del modo en que implementamos la enseñanza completamente virtual en el contexto de la pandemia y de los resultados obtenidos en las dos asignaturas a nuestro cargo, biología e introducción a la biología celular. En nuestro caso particular, contábamos con una buena experiencia en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, debido en gran parte al programa UBATIC de la Universidad de Buenos Aires, al formidable programa UBATIC de la Universidad de Buenos Aires, en el que participamos con distintos proyectos desde su inicio en 2011. Y además, nuestro proyecto UBANEX de extensión universitaria, financiado también por nuestra universidad, nos había permitido familiarizarnos con la elaboración y la utilización de material digital accesible para estudiantes con discapacidad visual. De este modo, con todo este bagaje de habilidades adquiridas y un valioso sitio web con el que trabajamos desde 2007, dimos el salto a la virtualidad completa y enfrentamos esta nueva situación con una cierta seguridad, por un lado, aunque también con las lógicas incertidumbres. En este capítulo que escribí, describimos y reflexionamos acerca de este desafío, repleto de obstáculos y aprendizajes para nosotros y para nuestros estudiantes. Describimos algunos aspectos técnicos y didácticos relacionados con la implementación de los recursos que posibilitaron adaptarnos al nuevo entorno de enseñanza y los satisfactorios resultados que obtuvimos en 2020, pese al difícil contexto de pandemia que estábamos atravesando. Ahora necesitaríamos escribir una segunda parte para analizar los resultados de este segundo año de pandemia. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra a Juan Eduardo Roldán y después de Juan, Pablo. Perdón. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Eduardo Roldán, soy historiador, profesor en enseñanza media, soy también profesor universitario e investigador. Bueno, como acá los integrantes del equipo de investigación ya mencionaron, bueno, yo formo parte de este equipo hace bastante tiempo, donde indagamos problemáticas vinculadas a la educación superior, digamos, y la internacionalización, sobre todo de la educación superior en América Latina. Por lo tanto, yo aquí en este libro formo parte de dos artículos, uno referido a las encuestas que los investigadores aquí estuvieron más o menos mencionando, y por otra parte un artículo
personal, individual, que habla sobre las cuestiones de la educación a distancias en tiempo de la internacionalización de la educación superior, reflexiones y dilemas en la región en pleno contexto de expansión global del conocimiento. En este artículo lo que se aborda es el tema de la educación a distancia. Si bien, digamos, la educación a distancia comenzó en la década del 90, se comenzó a implementar por algunas universidades en la región, esto, por obvias razones, con la pandemia comenzó a generalizarse. Y por lo tanto, lo que en el artículo se indaga son los vínculos de cooperación entre estudiantes locales, estudiantes extranjeros, con los docentes, a partir de la incorporación de nuevas herramientas y plataformas tecnológicas, es decir, y cómo, digamos, este proceso trajo ventajas y desventajas en este nuevo modelo o modo de educación virtual a distancia. Por otro lado, en el artículo se indaga un estudio de caso específico, que es el de la Universidad Nacional de Cuyo, que fue pionera en la región y sobre todo en Argentina, en la implementación de este modelo de educación virtual a distancias en temáticas vinculadas a cuestiones regionales, problemáticas económicas, sociales, productivas, sociológicas en la región. Por lo tanto, la Universidad Nacional de Cuyo, cuando implementa este modelo de educación virtual a distancia antes de la pandemia, digamos, impartía cursos a nivel nacional e internacional vinculados a este tipo de ejes temáticos. Y por otro lado, lo que también se indaga en este artículo son los vínculos de cooperación entre las distintas universidades de la región en materias de estrategias pedagógicas, estrategias didácticas, marcos legales e interacción, por ejemplo, de conocimiento para unificar criterio y tener de algún modo lineamientos generales a la hora de impartir conocimiento. Esto se está implementando ahora, es decir, son, digamos, si bien, como yo dije al principio, esto había comenzado en la década del 90, ahora se convirtió en más masivo y forma parte de este proceso que nosotros denominamos internacionalización de la educación superior. Así que bueno, más o menos, digamos, a grandes rasgos, este artículo profundiza estos ejes que tratan de analizar el impacto de la virtualización en la educación superior de la enseñanza universitaria. Bueno, ahora va a comenzar, digamos, va a exponer el profesor Pablo González, que ahí sí va a hacer específicamente hincapié en las problemáticas en la educación a nivel secundario. Perdón, Juan, antes de continuar, quisiera que hagas una breve mención, breve digo por el tiempo que tenemos, a las encuestas de los alumnos secundarios, que vos sos el que hiciste ese tema, además del artículo. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, y también como mencioné anteriormente, digamos, también formo parte del artículo que escribimos entre todos con respecto a las encuestas, y lo que se pudo observar digamos, en las encuestas a los alumnos son estas dificultades que debieron afrontar digamos, en tiempos de pandemia, sobre todo estas las dificultades digamos, tecnológicas, pero más allá de la cuestión didáctica y pedagógica, los alumnos en las encuestas lo que nos manifestaban era esa necesidad de por ahí de regresar, digamos, al aula para mantener, digamos, ese vínculo que se había perdido con el docente. Eso se pudo observar en todas, digamos, en todas las encuestas, digamos, en todas las respuestas de los alumnos, y que, bueno, como que pedían a grito volver. Cuando retomamos a la presencialidad, esto se notó, digamos, hubo un cambio, y sobre todo desde el punto de vista didáctico también se notó en los alumnos, es decir, el rendimiento ha mejorado, digamos, muchísimo, sobre todo en esta instancia. Ciertas dificultades se van resolviendo de a poco, pero estamos con un problema que son los problemas emocionales, es decir, esos problemas que, por ejemplo, los docentes ahora tenemos que tratar de abocarnos más allá de lo pedagógico, que lo vamos realizando lentamente y nos estamos ocupando, pero también nos estamos ocupando sobre todo estas cuestiones, digamos, que atañe a la vida, digamos, emocional de los alumnos. Pero, digamos,
Es eso más o menos a lo que nosotros nos estamos abocando, sobre todo en este libro, es decir, a tratar de profundizar las cuestiones emocionales y pedagógicas y el impacto en los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, que a grosso modo, digamos, tiene una ligazón en común, y sobre todo en estos cuatrimestres, en el cuatrimestre que estamos afrontando, se están vivenciando los resultados que nosotros hemos obtenido como muestras de nuestro estudio, lo estamos corroborando y comprobando tanto en la enseñanza media como en la enseñanza universitaria. Así que bueno, no quiero tampoco extenderme demasiado en este tipo de cuestiones, y bueno, vamos a dar paso a otro integrante de este equipo de investigación. Bueno, buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por la invitación para participar, como dijo el profe Manuel, en este libro tan interesante. El artículo que me tocó escribir se llama Reflexionando sobre educación y pandemia, y tiene líneas de relación con lo que acababan de mencionar los autores anteriores. Mi nombre es Pablo González, como comentó recién Juan. Yo soy vicedirector de una escuela de nivel medio, soy profesor y licenciado en Ciencias de la Educación, y actualmente estoy dictando la materia de orientación escolar y tutorías en un instituto superior de formación docente para estudiantes de cuarto año prontos a graduarse de profesores. El artículo propone un recorrido sobre la situación en la educación en varias líneas de análisis. En una primera instancia comienza con un análisis de cómo la situación de la educación se pone de manifiesto en la escena pública a través de los medios de comunicación, qué saberes o qué cuestiones relacionadas a lo que es lo pedagógico y lo didáctico que pasa a menudo en las instituciones educativas se tornan con un registro mayor a lo que eran tiempos anteriores a la pandemia. Hay una mayor capacidad de analizar o de recepcionar por parte de las familias las propuestas pedagógicas, o incluso en los niveles de educación superior, compartir lugares en los cuales las propuestas involucraban a los futuros profesores y profesionales de la educación. Luego de eso, como mencionó al principio Alicia, hace un análisis o llama a la reflexión respecto de las jornadas escolares extendidas, tanto en docentes de los niveles medios como superior, en relación a las diferentes propuestas que hubo que pensar para acercarse y revincularse con muchos estudiantes, como mencionaba recién Juan, y también llama a la reflexión de estas cuestiones que se meten en la educación, en las jornadas extendidas laboralmente, de docentes que también, cuyos hijos, o como mencionaba Alicia anteriormente, había en algunos espacios un único dispositivo a través del cual revincularse o tener algún tipo de vinculación desde lo educativo. El artículo explora también, al mismo tiempo, qué impacto tiene o debería haber tenido o se proponen respecto de los derechos laborales de los docentes, ya que bueno, también hace hincapié en momentos en los cuales las correcciones o el feedback que es tan necesario en la vinculación pedagógica, en qué momentos de toda la jornada laboral y escolar se podían llevar a cabo. Muy en relación con lo que venían mencionando también, hace un breve apartado sobre brecha e inclusión digital, estas cuestiones que tienen que ver con a qué nivel nuestro país se encontraba o se encuentra preparado como para poder llegar a aquellos estudiantes con todas las realidades diferentes que ya han sido mencionadas por los autores previamente. A modo de comentario, lo que decían los autores, esto de un único dispositivo, un dispositivo que era utilizado para diferentes espacios o necesidades laborales de las familias, o bueno, esta cuestión de la inversión
más megas o más banda ancha para poder consolidar o por lo menos poder garantizar esta vinculación. Y el capítulo termina como con una reflexión final o un análisis en cuanto a todos los requerimientos normativos que regían o incluso siguen tratando de acomodar toda esta vorágine de decisiones pedagógicas que tienen que ver con los diferentes modos en que la educación ha transcurrido en estos casi 2 años, teniendo en cuenta que pasamos de una virtualización de la educación a una semipresencialidad y una presencialidad plena. El artículo llama la atención sobre estas necesidades de poder reflexionar sobre este recorrido que la educación estuvo y está atravesando y seguramente seguirá atravesando en los próximos meses, y esa necesidad de, en alguna manera, normalizar los modos o los nuevos modos de transitar las instituciones educativas. Entonces, el artículo termina refiriéndose a cuestiones que tienen que ver con lo protocolar, con la presencialidad plena y todas las decisiones que se fueron tomando sobre la marcha como en una dinámica de feedback, de probar y a modo de prueba y error, y lo necesario que es que las cuestiones o las normativas en este sentido sean pensadas, sean leídas, reflexionadas y compartidas a todos aquellos actores institucionales que forman parte de la vinculación pedagógica en las instituciones educativas. Nuevamente les agradezco la invitación y poder participar de esta experiencia de autoría de un artículo. Bueno, aprovecho el tiempo que nos queda para comentar un último artículo, si es que es el último, que comentamos hoy, que es el que escribí sobre la virtualización forzosa y lo que llamamos de alguna manera su vínculo con la institución. Cuando se habla de virtualización hay que ser un poco más preciso, y una cosa es la educación en línea, la educación virtual, la educación a distancia, y otra distinta es la situación en la que nos vimos todos sumergidos el año pasado de virtualizar a los tumbos, con la mejor buena voluntad, la educación. Y esto implicó lo que se llama virtualización forzosa o educación remota de emergencia, que tomó distintos formatos. En algunos casos, bueno, a nivel universitario se pudieron armar plataformas, campus, dar clases con videoconferencias, pero en otros casos quedó limitada a una comunicación vía WhatsApp, ¿sí? Con algún mensaje, video o documento adscripto, ¿no? Esto hizo que la cosa fuera muy heterogénea y que en algunos casos el balance es que como consecuencia de esto las diferencias sociales se fueron acentuando. Los que tuvieron acceso a una educación de calidad eran los que tenían más recursos económicos y recursos de tener una computadora, tener un cuarto individual, tener un apoyo familiar, etcétera, etcétera. Y los que no tenían estas condiciones, apenas accedieron a un WhatsApp y un cuadernillo donde hacían tareas. Por otra parte, hay otra cuestión que quería reflexionar sobre la universidad, que es el tema de la institución. Para algunos estudiantes, la única imagen de la universidad fue la casa de cada profesor, ¿sí? Entonces, el gato que se cruzaba, los hijos que pasaban, las puertas que se abrían, esto era la universidad. Entonces, la universidad es más que aulas, lo único que se pudo virtualizar son las aulas. La universidad está compuesta por bibliotecas, oficinas, salas de exposición, auditorios, lugares de investigación, pasillos y bares. ¿Cuántas cosas hemos aprendido en los pasillos? Yo siempre comento que hay un lugar de una instancia de enorme aprendizaje que es la puerta de afuera después de dar un examen, cuando los alumnos pegan el grito de ¡sí lo sabía! ¿Sí? Y el compañero le explica cuál era la respuesta correcta. ¿Quién no ha mirado un trabajo
de un compañero mayor y lo ha mirado como, con la mirada de la infancia viendo a un adulto, ¿sí? En un bar, ¿sí? Y un compañero de un año superior nos ha explicado o nos ha recomendado un libro en la cola de la biblioteca. Este no, este es mejor. Todo eso se perdió la espontaneidad de los encuentros entre cátedras, ¿sí? Hubo enorme cantidad de trabajo dentro de la misma cátedra, pero las charlas de café que teníamos los profesores del ciclo básico, con profesores de biología, de química, de matemática, las anécdotas, los chismes, los consejos, todo esto se perdió. Pero se perdió en los docentes que sabíamos que lo perdimos, pero los alumnos no lo vivieron. Entonces, cuando se habla ahora de retomar la presencialidad y dar examen, uno dice, ¿sabrán dónde queda el aula 15? ¿Sí? ¿Sabrán dónde queda el baño? ¿Sabrán dónde está la fotocopiadora? Si es que funciona, o el bar. Entonces, todo esto es la universidad. La universidad tiene algo que es muy llamativo, que, entre comillas, contamina los barrios aledaños. Uno llama medicina al barrio de medicina, donde está la Facultad de Medicina, porque se vive un ámbito universitario. Y entonces en las paradas de colectivo, en las calles se vive universidad. Y esto se perdió. Y esto es lo que añoramos recuperar. Bueno, muchas gracias. Bueno, con esto más o menos nos despedimos en esta entrega. El libro está, digamos, a disposición en librerías por el momento y pueden consultarlo en la página web de diseño editorial, y estamos tramitando para subirlo al CISBI, para que tengan acceso libre a este libro también. Así que bueno, esperemos que sirva para debatir, para reflexionar, para plantear cuestiones, y para seguir adelante en la investigación de todos estos temas que quedan abiertos, digamos, estos que ha planteado Ana, Juan, Pablo, todos, digamos, porque ahora estamos viviendo otra etapa, que es la que sigue, pero las consecuencias quedan, pero no se sabe, digamos, bien, digamos, cómo se va a implementar de nuevo el tema de la enseñanza, la presencialidad, si va a quedar algo de la virtualidad, etcétera, etcétera. No quiero extenderme más, para no hacerlo más largo. Un gusto para todos. Gracias por estar, por participar, a todos los aquí, incluidos en esta publicación. Esperemos que podamos seguir investigando estas cuestiones para dar un poco de luz, digamos, a todo lo complejo que está la situación. Muchas gracias y buenas tardes.